voy a hablar de un modelo educativo para el siglo XXI, pero vamos a empezar con un ejercicio. Que todo el mundo mire a la persona que tiene delante, tiene atrás, a la derecha, a la izquierda. Hay un estudio del Institute for the Future y de Dell Corporation que dice que de esas 5 personas que habéis mirado, 4 y vosotros, 4 de 5, dentro de 15 años, van a hacer algo que hoy no hace nadie. Van a tener un trabajo, van a tener un empleo que hoy no hace nadie. Por implicación, el 85%, el número es 85, no es 80, por implicación, el 80% de los trabajos que existen hoy se van a destruir. Eso tiene unas consecuencias tremendas, porque va a tener un impacto en las necesidades educativas de la sociedad que, si las gestionamos bien, pueden ser magníficas y, si no, pueden ser tremendas. Mi charla va a ir de eso, si consigo que esto se mueva. Ahí vamos. Este es el resultado del Institute for the Future y Dell Corporation. Quiero hacer una reflexión. ¿Por qué aprendemos? No sé si alguna vez lo habéis pensado. Aprendemos, para empezar, porque nos gusta. Está demostrado que en el proceso de aprendizaje generamos hormonas que nos dan placer. La serotonina, que es una droga social que genera el cuerpo, y es adictiva. Y hay otra que la segregamos a veces, la oxitocina, también es otra droga social, también es adictiva. También dopamina, que tú mencionaste antes. Pero la dopamina es una droga egoísta, es una droga que segregamos solos. Sin embargo, la oxitocina y la serotonina la segregamos en sociedad y es muy adictiva. De hecho, durante el COVID mucha gente tenía síndrome de abstinencia de la oxitocina porque no dabas abrazos a nadie. El abrazo genera oxitocina. Entonces, aprendemos porque nos gusta. Pero es que algo que nos gusta todavía más que aprender es enseñar. Porque segregamos todavía más de esas sustancias químicas que nos dan placer. Yo tengo la suerte de que me pagan por hacer lo que nos gusta. Y Enrique, y Paco, y Marcos, Leticia, todos. Esto es el motivo por el que aprendemos, eso no se nos puede olvidar. Podemos decir que aprendemos porque nos hace útiles a la sociedad. Esto está en nuestro ADN, hay muchas cosas que hacemos como humanos y es porque en el proceso de selección las personas somos seres que se llaman eusociales, somos más sociales que los seres sociales. Otra de las características que ha dado lugar a nuestra supervivencia es que compartimos gérmenes mucho más eficientemente que otras especies animales, lo que nos hace fuertes. Hoy no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de lo que nos hace útiles a la sociedad. Estamos programados para que nos guste. Este es el motivo por el que aprendemos. Nos hace productivos. Y esto tiene un poco que ver con la evolución humana, pero desde luego no aprendemos porque tengamos que hacer exámenes. Ese no es un motivo de aprendizaje. Me podéis preguntar por qué existen los exámenes, yo os lo diré. Y desde luego no estudiamos porque necesitemos títulos o certificados. Esto es algo que normalmente se malentiende en casi todos los sitios y en particular en las universidades. Y es el motivo por el que muchos de mis colegas
se enfrentan a armas como, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no?, que comentabas tú antes, Enrique. Entonces, en el proceso de aprendizaje no estamos programados para aprender porque hay un examen, no estamos programados como seres vivos para obtener títulos. Esto es una cosa muy reciente y para que veáis cómo de reciente voy a hacer una reflexión histórica respecto a la inteligencia, no la artificial, la otra, la humana, porque esa empezó hace aproximadamente 2 millones de años. El Homo sapiens se creó hace aproximadamente 2 millones de años. Lo que hoy llamamos inteligencia se creó hace aproximadamente 2 millones de años, que es cuando apareció el Homo sapiens. Me podéis discutir el número, pero no importa, es una aproximación. El lenguaje es relativamente reciente, empezó hace 100.000 años. Hasta 100.000 años éramos inteligentes sin lenguaje, pero el lenguaje apareció hace 100.000 años. Hace 5.000 años aparecieron las primeras escuelas, donde la gente se enseñaba unos a otros y gustaba, pero hemos estado aprendiendo desde mucho antes, hemos aprendido desde hace 2 millones de años. La revolución industrial, que ha sido muy importante en nuestra historia y muy importante para la educación, ocurrió hace aproximadamente 300 años solamente, y la ciencia de la que hablamos ha ocurrido hace 300 años. Fijaos que esto que tengo aquí es una escala logarítmica. El que no sepa lo que significa una escala logarítmica, que lo mire en ChatGPT. Porque los tiempos se van acortando. Ahí tenemos el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI. Y si miramos la evolución de lo que hemos ido descubriendo, el fuego apareció poco después de que apareciera el Homo sapiens. Fue quizá una de las primeras creaciones de nuestra inteligencia. Mucho después aparecieron otras creaciones de nuestra inteligencia, como la agricultura o la rueda. La rueda fue un gran descubrimiento científico. El primer libro se escribió hace casi 4.500 años. El primer libro. Fijaos que de ahí, en mi escala logarítmica, la imprenta apareció inmediatamente después, solamente 4.000 años después, como hito tecnológico. Luego vino la máquina de vapor, que creó la revolución industrial, todas las máquinas, la electricidad antes del comienzo del siglo XX, pero es que ahora fijaos lo que ha ocurrido en los últimos 150 años. Esto es una realidad, no se puede ignorar. Si miras la evolución de los descubrimientos que tienen la capacidad de cambiar la sociedad, estamos aquí. Y eso es algo que pues es innegable, porque eso está cambiando en nuestro entorno. Entonces, cuando se creó el lenguaje, ¿qué es lo que es el lenguaje? Es una manera de relacionarnos los unos humanos con los otros humanos. Eso es el lenguaje. Pero claro, cuando vino el libro, hay que encontrar una manera de relacionarse con el libro. Y eso es leer y escribir. Pero ahora tenemos toda una serie de objetos que están alrededor nuestro. Con lo cual, el leer y escribir hay que ampliarlo, porque si no conseguimos relacionarlos con lo que tenemos alrededor nuestro, incluida la muñeca, entonces no vamos a ser capaces de dominar esto. Es decir, yo soy perfectamente feliz porque hablo con la gente y no tengo que saber ni leer ni escribir, todos sabemos que eso es una tontería. Bueno, pues muchos de mis colegas lo que están diciendo es exactamente lo mismo, simplemente 300 años más tarde. Entonces, claramente, esa no es la manera correcta de enfrentarnos a nuestro entorno que está cambiando. ¿De acuerdo? Y esto, ahora, lo que me permite es quizá introducir una pregunta, la dejo como pregunta, porque podría dar una charla solo sobre esto, y es, ¿aprendemos porque nos hace más competitivos? Se puede decir que sí, se puede decir que no. En lo que hablaba Marcos, claramente queremos aprender para ser más competitivos. Pero en realidad también podéis argumentar que no, la competición es algo que es una consecuencia, aprendemos porque nos gusta.
lo voy a dejar ahí, no voy a profundizar más en esto, porque lo que quiero es volver a donde estamos ahora, al siglo XXI, y ver la diferencia que tenemos entre el siglo XXI y ya no voy a decir el siglo XX, sino hace 20 años, justamente en el cambio de siglo. Y os voy a dar una descripción de lo que es la vida hoy, la vida del aprendizaje hoy, y lo que es pasado mañana. En el pasado reciente, pues uno nace, uno va a la escuela, de la escuela pasas a la universidad o equivalente, y ahí vas a trabajar. La pregunta, ¿estudias o trabajas? ¿De acuerdo? Es una dicotomía, o estudias o trabajas. Y alguien dice, no, yo estoy jubilado. De hecho, cuando hice el ejercicio del principio y dije que 4 de cada 5 van a hacer un trabajo que hoy no existe, alguien pensó y dice, yo me voy a jubilar o yo estoy jubilado, eso no me afecta a mí. No, 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 no. Al jubilado también le afecta, ya veréis. Porque a lo que vamos ahora, y me refiero ahora, no dentro de 1000 años o ahora, vamos a nacer, eso no lo vamos a cambiar. Iremos a la escuela, eso yo no veo que vaya a cambiar rápidamente. Lo que sí que va a cambiar es el proceso de estudiar en lo que hoy llamamos universidades y trabajar en lo que llamamos empresas. Porque yo estoy convencido que la universidad va a cambiar y la empresa va a cambiar. Y la empresa que no cambie y la universidad que no cambie se van a extinguir. Os lo voy a contar. Me gusta ser provocador. Lo que pasa es que a veces tengo razón. Entonces, mejor, no sé, pensamos en esta posible realidad, utópica o distópica. Ya veremos. Pero eso es innegable, porque si hemos visto antes, el trabajo va a tener una vida media de menos de 15 años y la vida laboral es, a día de hoy, digamos que 40, ahí tenemos un problema. Y es que si pensamos en, por ejemplo, la universidad como un sistema en el que te va a entrenar para que trabajes el resto de tu vida, hace unos años estaba bien, tú eras ingeniero de minas y vas a ser ingeniero de minas toda la vida. Te entrenas para ser profesor, vas a ser profesor toda la vida, pero si aceptamos el hecho de que las profesiones van a dejar de existir, ¿cómo nos aseguramos de que dentro de 15 años yo no me quedo tan obsoleto que soy incapaz de contribuir a la sociedad y por lo tanto la sociedad se va a olvidar de mí? De hecho, os voy a hacer una pregunta. ¿Os imagináis una sociedad en la que más o menos la mitad de la población está en una situación en la que no puede contribuir a la sociedad, no hay un trabajo que pueda desempeñar? ¿Una especie de un paro del 50%, un paro sistémico del 50%? ¿Os imagináis, esto es un poco distópica, os imagináis una situación un poco utópica en la que me imagino que más o menos todos los que estáis aquí tenéis un trabajo, sois empleados de alguien, algunos seréis autónomos. ¿Os imagináis una situación en la que todo el mundo es autónomo y lo que ahora consideras que es tu empleador es en realidad un cliente para el que trabajas? ¿Te imaginas que, por ejemplo, tu trabajo consiste en que llevas una serie de sensores y te dedicas a pasear por Madrid durante los días y en tus sensores estás mandando información a Google, a Microsoft, que son tus clientes, y tú te dedicas a eso, por ejemplo? No sabemos si eso va a ocurrir, pero está dentro de lo posible. Pero lo que sí que es cierto es que los trabajos van a desaparecer y los nuevos skills, las nuevas habilidades que sean necesarias, ¿quién te las va a dar? La universidad. La universidad está empeñada en ocuparse solamente de la población que tiene entre 18 y 24 años. 25. ¿Quién se ocupa de la población que tiene 40 años, 50 años, que está en un proceso de crecimiento profesional inmenso y que está cambiando todo alrededor de ellos y que de repente a lo que ellos sabían hacer ya no necesita a nadie?
Si volvéis al gráfico que habíamos visto antes, la primera escuela es de hace solamente 5.000 años. Y aunque se dice que la primera universidad es de hace 1.000 años, en Bolonia y tal, bueno, en realidad no es cierto. Las universidades, como las entendemos ahora, se crearon con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque las empresas necesitaban contratar a gente que supiera hacer cosas ya. No tenían tiempo de que aprendan con el maestraje que se hacía antes. No tenían tiempo. Y la universidad se convirtió en una empresa calificadora de personas. Dice, esta persona sabe de ingeniería de minas, usted le puede contratar y su mina va a estar perfectamente bien tratada. Vale, perfecto. Y así ha funcionado durante 300 años, pero es que eso ya se ha acabado. Eso se ha acabado, eso no puede seguir así. Y de hecho, el concepto de jubilación va a desaparecer, no porque el sistema de seguridad social no pueda ocuparse de pagar jubilaciones. Yo no estoy hablando de eso, no es una charla de economía. Es una charla en la que, si pensamos que el trabajo es la contribución a la sociedad, y si vas a empezar a tener una relación persona-empresa o persona-ente autónomo que va a cambiar completamente, ¿para qué te vas a jubilar? Si puedes seguir contribuyendo a la sociedad y te pueden seguir remunerando por ello. Entonces, eso también va a cambiar. A mí me gusta mirar, en realidad casi todo, que tiene que ver con la sociedad, como un triángulo. Soy matemático, entonces los triángulos me gustan. Y el triángulo que me gusta a mí tiene 3 vértices. En un vértice está el gobierno, que es el que pone las pautas, y si no las cumples, pues tiene la potestad de llevarte a la cárcel, por ejemplo. Entonces tiene una manera de imponer sus reglas. Luego, en otro vértice está la universidad, que yo la universidad la veo como un elemento de transformación humana. Los humanos, cuando entran a la universidad y cuando salen, son personas distintas. Si no lo son, entonces ¿para qué han ido? Yo pienso la universidad como quizá el principal motor de la sociedad. Y cuando digo universidad, no me malentendáis, puede ser cualquier escuela, utilizo la palabra universidad como eso, universal, ¿no? Entonces, tiene una responsabilidad fundamental y es la de transformar al individuo. No solamente para que aprenda y saque un título, eso no tiene ningún interés. Transforma al individuo. Y no necesariamente hasta los 24 años. Y luego tenemos las empresas que comentaba Marcos, son los centros productivos, son los centros que en realidad cambian la sociedad, porque la sociedad no la puedes cambiar solamente con leyes o cambiando a las personas, necesitamos objetos externos que nos cambien también. Y por eso este triángulo funciona muy bien cuando está muy bien engrasado y gira rápido, cuando los gobiernos, las universidades y las empresas funcionan bien entre ellas. A mí me gusta mirar las sociedades así. Entonces, sociedades que tienen gobiernos débiles, empresas débiles o universidades débiles, o las que todas son débiles, no van a ir bien. Mientras que sociedades donde todo es fuerte van a ir bien, no cabe ninguna duda. Yo es así como lo miro. Entonces, para que veáis que esto tiene aplicaciones, lo interesante en el triángulo son las aristas. Entonces, vamos a mirar esta arista, una de ellas se llama Google. No sé si conocéis la historia de Google. Mucha gente se piensa que Google es una empresa que se creó. Bueno, en realidad Google la crearon 2 personas, Larry Page y Sergey Brin, que eran estudiantes graduados en Stanford University. Y se les ocurrió una manera de... muy bonito. Una manera de... Si tú andas buscando una página web, había muchas empresas que se dedicaban a eso. Lycos, Yahoo... y lo que hacían es casi hasta manual. De hecho, cuando ellos crearon Google, creo que fue Yahoo, había contratado a miles y miles de personas para que fueran por las páginas web y pusieran etiquetas en las páginas web y así poder mejorar sus búsquedas, ¿no? Ellos se dieron cuenta que no era necesario eso. Si yo consigo tener la información de simplemente una cosa muy sencilla, y es qué página web apunta a qué página web, esa información que nadie estaba utilizando, ellos la utilizaron y dicen, oye, aquí me sale una cosa muy bonita. Es un teorema de matemáticas, el teorema de Perron-Frobenius, no sé si conocéis, sois matemáticos, pues un teorema de hace 200 años. Ellos se dieron cuenta que con eso podías hacer una teoría de grafos muy chula y puedes adivinar mejor qué página web andas buscando, porque de repente tiene la relación entre todas las páginas web del mundo. Y eso fue su tesis doctoral. Y con tal buena... llegaron a un acuerdo con la Universidad de Stanford, volviendo a lo que contaba Enrique antes, un acuerdo con la Universidad de Stanford donde, a ver si me acuerdo,
La patente pertenece a Stanford. Google lo que hizo fue tener derechos permanentes a utilizar esa patente para comercializarla a cambio de no sé cuántas miles de acciones en Google, ¿de acuerdo? Y otra serie de documentos legales. Stanford vendió sus acciones en el año 2006 por $400 millones. Parecía mucho dinero entonces, ¿eh? Pero bueno, eso es. No voy a entrar en la decisión de Stanford de vender las acciones de Google, pero lo que sí que me interesa es ese modelo de innovación, donde el centro de transformación humana, que es la universidad, colabora con el universo de creación de valor haciendo este tipo de cosas. Como contaba Enrique, eso en España sería ilegal, directamente. O sea, bueno, sí, no, hubiese sido legal si ellos acceden a que Google no sea de ellos y que venga, por ejemplo, IBM y IBM fuera el dueño del 90% de la empresa. Pero es que eso no, así no va a funcionar, no merece la pena. Entonces, ese es un modelo que a mí me gusta mencionar, que da valor a esa arista. Pero os voy a contar otro que a mí me pilla mucho más cerca, y es un modelo que hemos hecho en el Instituto Fields, que es un modelo de educación permanente. Es un modelo donde se llama el centro FIT, la directora está aquí, y a lo que nos dedicamos es a que a las empresas les reformamos a su gente. De la misma manera que todos tenéis un teléfono y cuando hay que hacer una actualización, ahora todo el mundo lo hace. Antes la gente decía, no, no pasa nada. Ahora la haces, porque si no la haces, ¿qué pasa si no haces la actualización? Tu sistema ya no es seguro, alguien puede entrar, hay apps que te dejan de funcionar, hay que hacer la actualización. Y todos tenemos un sistema operativo muy bueno aquí, que también necesita de esa actualización, porque ahora todo se mueve muy rápido. Si Mozart despertara y viviera en esta sociedad, sería homeless, no es qué va a hacer, no sería capaz de dar. Y cuando digo Newton, lo mismo, o sea, Newton aparece por aquí, ¿no? Porque no tiene el sistema operativo incorrecto. Habría que ponerle el, no sé, el 15.1, no sé cuál vamos ahora aquí, el sistema operativo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos ahí. Y esto es un ejemplo de el modelo americano, que es, en este caso son empresas creadas por el Instituto Fields, empresas que han salido como parte de la investigación que, iba a decir, se hace en el Instituto Fields, es de donde vengo yo. El Instituto Fields no tiene personal. Estos son empresas que nacen de la nada, por así decirlo. Pero hay un modelo muy activo de cooperación y donde efectivamente la legislación lo permite. En Norteamérica esto no solamente se puede hacer, sino que, curiosamente, si tu investigación tiene este tipo de éxito, la universidad te paga más. Porque ahí tenemos un sistema no regulado de salarios de los profesores. Es como aquí tenéis el fútbol, nadie regula el salario de Cristiano Ronaldo, ¿de acuerdo? Allí tampoco. Entonces hay profesores que ganan mucho y otros que ganan menos. Y eso lo decide, pues, no sé, el entrenador de turno, Guardiola. Si estoy yo no soy de fútbol, ya me podéis perdonar, ¿eh? Pero bueno, me gusta utilizarlo como ejemplo de una cosa que en España funciona muy bien. Es muy competitivo el fútbol, ¿no? Bueno, pues es que el fútbol no se comporta como muchas empresas y muchas universidades, por eso funciona bien. ¿Tendréis algún equipo de fútbol favorito a los que os gusta el fútbol? Pues se puede aprender mucho. De hecho, ya que estoy hablando de esto, casi todos los equipos de fútbol de España pertenecen a empresas constructoras o tienen relación con empresas constructoras. ¿Casualidad? Casualidad, el único sector donde España es líder. ¿Lo pensáis? Bueno, entonces, ahora quiero hablar de, bueno, ya sabemos por qué aprendemos, sabemos incluso cómo aprendemos, y ahora quiero hablar de una cosa que a mí me resulta muy útil, y es la de ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Porque puede parecer que con todas estas cosas lo que uno aprende pues va cambiando, no se aprende lo mismo ahora que se aprendía antes. Y aquí os quiero decir que de hecho no es cierto. Hay una especie de universalidad en el aprendizaje donde en realidad casi aprendemos lo mismo. Y es porque somos humanos y lo hacemos con la inteligencia humana. Entonces, a mí me gusta hablar de matemáticas, yo soy matemático, como ya os he dicho, y en la matemática viene de la palabra griego matema, que significa inclinado a aprender.
El que sepa griego lo sabrá mejor que yo. Pero bueno, todos conocéis el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Bueno, el teorema de Pitágoras tiene una versión en dimensión 3, ¿de acuerdo? Y esto lo habéis visto todos, ¿no? El teorema de Pitágoras no tiene secretos para nadie, ¿verdad? Vale, bueno, entonces, lo que quizás no sepáis es que el teorema de Pitágoras tiene una versión en infinitas dimensiones que igual no os suena, no la habéis visto, pero es el MP3. Entonces, todos los tenéis en el bolsillo. Entonces, tenéis el teorema de Pitágoras de dimensión infinita, los tenéis todos en el bolsillo. Y de hecho, el MP3 es una versión muy temprana de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial de la que estamos hablando aquí es el teorema de Pitágoras que todos sabéis. Pero seguramente muy pocos de vosotros sabíais que el teorema de Pitágoras es en realidad como está construida la inteligencia artificial. Y esto lo descubrió, quizá no Pitágoras, era alguien de su escuela, pero esto tiene 2500 años, volviendo a... Entonces, en realidad hay mucha universidad, son los mismos temas que van y vienen. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de historia cuando doy clases de matemáticas. Y ahora la historia la hago con ChatGPT. Mis estudiantes tienen que abrir la computadora y entonces yo les hago preguntas y así van entendiendo cómo ha evolucionado la historia. Es mucho más rápido que se la cuente yo. Entonces, y aquí, volviendo a la universalidad de lo que aprendemos, hay una frase de Pitágoras que dice, yo a veces me cuesta hablar en español, entonces la naturaleza está escrita en el lenguaje de los números, eso lo dije. Y 2500 años más tarde sabemos que es cierto, y de hecho la inteligencia artificial nos está diciendo que efectivamente es así. Hay una frase muy buena de Cícero, que dice, ser ignorante de lo que ha pasado es permanecer siempre un niño. Un niño es la persona que, bueno, que todavía no ha aprendido. Yo creo que es muy importante ser consciente de la historia y saber qué es lo que ha pasado. Y mi frase favorita es mía, es que las matemáticas es el lenguaje que hablan las máquinas. Entonces yo hablo mucho, hoy no voy a hablar de eso, pero me gusta mucho hablar de la matemática como el lenguaje. El lenguaje de hace 100.000 años es el lenguaje de ahora, porque ahora nos tenemos que comunicar con entes que no son personas, y son máquinas. Es bueno. Entonces voy a acabar con mi modelo educativo, ahora que os he puesto ya en situación. A mí me gusta llamarlo el metaversity o la metaversidad. Suena muy feo en español, la metaversidad. En inglés suena bien, metaversity. Entonces, ahora quiero que penséis un poco en el futuro. Os vais a echar la siesta y os despertáis y es el futuro. Es como si Newton ahora se despierte y viene aquí y dice, ¡wow! ¿Eso qué es? ¡Wow! ¿Eso qué es? Entonces, pensad en un sistema educativo que tenga las siguientes características. Y vais a ver que cuando acabemos, yo creo que puede ser muy atractivo. Va a tener 1.000 millones de alumnos. 1.000 millones de alumnos. Mi universidad es muy grande, tenemos 100.000. 1.000 millones de alumnos. Por supuesto, por todo el mundo, por supuesto, hablando todos los idiomas y por supuesto, incluyendo personas físicas, incluyendo personas jurídicas, incluyendo robots. ¿Por qué no? Va a haber robots en mi universidad. Me van a ayudar a aprender y van a aprender de mí. ¿Os imagináis? Una universidad donde 1.000 millones de personas, donde hay empresas, el Banco Santander aparece ahí, yo soy del Banco Santander, ¿y qué hace usted aquí? Ah, no, pues yo quiero ver los estudiantes que están aquí porque les voy a contratar. Dice, ah, no, pase usted, pase usted. Tenéis robots que aprenden en la universidad y al mismo tiempo enseñan a gente. Y la gente se enseña unos a otros. ¿Por qué? Pues es que nos gusta enseñarnos. ¿De acuerdo? ¿Os imagináis eso? Bueno. Ahora imaginaos que esto lo hacemos, obviamente, 1.000 millones de personas no caben en muchos sitios, ¿no? Pero imaginaos que lo hacemos en una combinación de sitios que son físicos y mentales al mismo tiempo. Es decir, esto podría ser un campus de esa universidad de 1.000 millones de personas y donde nos están viendo en esas camaritas gente que les interesa de lo que estamos hablando aquí y hasta tienen una manera de participar y ya tenemos un avatar que aparece aquí y hace una pregunta. ¿Imagináis? Pues es muy interesante, ¿no? Que alguien de repente que en Argentina, que se está despertando, se está escuchando y hace una pregunta, por ejemplo. O alguien en China, que está a punto de irse a dormir, que por supuesto ha entendido todo lo que hemos dicho aquí, porque tiene traducción simultánea inmediatamente, y nos hace una pregunta y dice, oye, esto que usted ha contado a mí en China creo que es un poco distinto. Y dice, ah, pues cuénteme porque yo no lo sabía.
¿Imagináis? Y eso es posible. Y quizá esta es la parte más interesante, y es que este tipo de aprendizaje yo sospecho que estaría más basado en experiencias que en conocimientos. Los conocimientos ha sido siempre la piedra angular, ¿no? Queremos que la gente aprenda, y aprendíamos la tabla del 2 y la tabla, que está muy bien aprender la tabla del 2 y la del 3, sobre todo cuando te das cuenta que 2 por 2 es igual que 2 más 2, pero 2 por 3 no es igual que 2 más 3. Y dice, uy, ¿por qué? Porque el que hace las preguntas del por qué es el humano, a la inteligencia artificial le da igual, no me la pregunta yo, el humano se lo pregunta. 2 más 2 es igual que 2 por 2, pero 2 más 3 no es igual que 2 por 3. ¿Por qué será eso? Entonces entiendes lo que es la multiplicación, ¿verdad? O el teorema de Pitágoras que os contaba antes, dice, este es el MP3. Y dice, ay, sí, ¿y por qué? Y entonces les enseñas cómo haces la digitación de la música y dices, uy, qué fantástico. Entonces tocas el piano y te das cuenta que las cuerdas del piano tienen una función bien conocida, que es la exponencial. Uy, ya aprendes, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que aprenderíamos. Entonces uno puede pensar, ¿y los exámenes ahora cómo son aquí? Bueno, pues yo creo que los exámenes van a ser una base de datos. Nadie necesita el ejercicio de decir, todo lo que sabes lo voy a resumir con un número de 0 a 1, o de 0 a 100, o de 0 a 10, no sé cómo hacéis aquí. ¿Por qué? Si yo quiero saber cómo de buena es una, ¿por qué voy a tomar una versión unidimensional? Hay un gran problema con las proyecciones en dimensión 1, que es como diríamos un matemático de este, y es que ahí estás ignorando muchísimas otras cualidades que son importantes. ¿Os imagináis un equipo de fútbol que pone notas a los candidatos y los escoge en función de eso? Los que sabéis de fútbol sabéis que eso no se hace así. En función de quién está en el campo, yo quiero una persona que haga esto o que haga lo otro. Esa relación es importante, y las mejores técnicas deportivas utilizando datos utilizan no un número, muchísimos números. Hay que saber eso mejor. Pues si en realidad en la revolución industrial todo se hizo con un número, pues ya es hora de que 300 años más tarde eliminemos ese número y lo sustituyamos por algo que tenga más significado, ¿no? Un número tiene muy poco significado. Y seguramente obtendríamos un modelo que va a ser, yo creo que la gran técnica del siglo XXI, que es que va a estar más basado en la colaboración que en la competición. Nos sigue gustando competir, ahí sí que está en nuestro ADN también, pero va a ser un proceso más colaborativo. Y esto, quiero acabar con esto, la importancia de lo que se llama las humanidades. A mí no me gusta la ciencia y la humanidad, esa distinción que se creó hace 500 años, no me gusta nada. De hecho, yo siempre digo que la matemática es una humanidad, porque la matemática la ha creado el humano. La física y la química no, tenemos que entender lo que está ahí fuera, pero la matemática está hecha aquí, por nosotros, es una humanidad. No quiero entrar en ese detalle, lo que sí que quiero decir es que si la colaboración más importante, lo que llamamos el inglés, el arte, el teatro, la música, eso va a ser muy importante, cada vez más. De hecho, yo creo que va a ser el siglo de las humanidades, el siglo XXI. Desde luego no va a ser el siglo del conocimiento, porque eso lo tenemos ahí al alcance de la mano. Y con esto acabo, y os agradezco el participar conmigo en esta visión del futuro. Gracias.